Hola desastrosos, bienvenidos a Yo y mi desastre interior. Hoy quiero hablarles sobre una frase que me repito mucho y que, aunque pueda sonar ruda, es muy real. Si tú no te crees el cuento, nadie lo va a hacer por ti. Y no me refiero a mentirte o vivir en un mundo de fantasía. Es algo mucho más profundo. Es ser capaz de sostener lo que dices que quieres. Porque la mayoría de las veces decimos en voz alta que queremos algo, pero por dentro dudamos de ser capaces de conseguirlo. Incluso dudamos de ser suficiente. No nos creemos realmente el cuento. Dudamos de nuestras capacidades porque escuchamos la voz de otros mucho más fuerte de lo que escuchamos nuestra propia voz. Y es justamente allí donde empieza el problema. A ver, cuando hablo de creerte el cuento, no me refiero a engañarte o repetirte frases vacías. Me refiero a alinearte internamente con lo que dices que deseas. Toca creerte el cuento no como si tu vida dependiera de ello. Toca creerte el cuento porque tu vida depende de ello. Y en este punto es importante hablar de que hay una gran diferencia entre el cómo y el por qué. Comencemos porque gramaticalmente son palabras distintas. El cómo habla de métodos, de pasos, de estrategias. El por qué habla de sentido, de origen, de verdad interna. La mayoría de las personas se queda atrapada en el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo cambio? ¿Cómo salgo de este punto en mi vida? Pero la verdad es que si no tienen claro el por qué, el cómo se cae en el primer miedo. Si tienes claro el por qué, empiezas a creerte el cuento desde adentro. Y en ese punto aparece la ley de atracción, no como magia, sino como coherencia. Porque la vida no responde a lo que dices que deseas. La vida responde a lo que sostienes internamente, a lo que crees posible para ti, no solo a lo que dices en voz alta. Si tú por dentro dudas, temes o te autosaboteas, es exactamente eso lo que proyectas, porque somos lo que pensamos. Si tu por qué es débil, dudas. Si tu por qué es claro, el cómo aparece. Hay algo que quiero que tengas claro. La gente solo conoce la punta del iceberg, lo que tú muestras, lo que tú logras y lo que tú demuestras estar bien. La gente no conoce tu sentir real, tu lucha interna, tus miedos, tus inseguridades. La gente no sabe lo que cuesta levantarse algunos días, lo que callas. Así que nadie va a venir a construir tu felicidad por ti. Nadie va a venir a pensar por ti, a creer por ti, a sostenerte por ti. Pueden apoyarte, sí. Pueden acompañarte, incluso amarte. Pero la verdad es que la lucha interna es personal. Siempre es personal, así que solo depende de ti. Nadie va a venir a creer por ti. Y aquí viene algo importante. Sé amable contigo. Tan amable como fuiste con ese ex que te engañaba y aún así seguías perdonando. ¿Por qué podemos ser tan considerados con los demás, pero somos tan duros con nosotros mismos? Sé considerado contigo mismo. Recuerda a ese pequeño niño o niña que fuiste alguna vez. El que soñaba, el que sentía, el que no se hablaba con crueldad. Esa parte de ti sigue allí. Así que recuerda a ese niño y hónralo. Creerte el cuento también implica algo muy claro. Dejar de tratarte como tu propio hater. Ser amable contigo, ser considerado contigo. No te hables como alguien que quiere verte fallar, sino como alguien que quiere verte crecer. No necesitas convertirte en tu mayor crítico para mejorar. Necesitas convertirte en tu mayor sostén. Si abriéramos los ojos, entenderíamos que somos realmente el amor de nuestras vidas. No desde el ego, no desde el narcisismo, sino desde el cuidado.
En definitiva, creerte el cuento no solo es pensar bonito, es dejar de traicionarte en silencio. Creerte el cuento es dejar de vivir una vida que no te representa solo para no incomodar. Es empezar a respetarte incluso cuando tienes dudas, incluso cuando tienes miedo. Muchas veces perdemos la motivación no porque seamos flojos o porque no sepamos qué hacer. Perdemos la motivación porque perdemos el sentido. Y cuando perdemos el sentido, perdemos nuestro Ikigai. Ese lugar donde lo que eres, lo que haces, lo que amas y lo que tiene sentido para ti se encuentran. Cuando dejas de creer en ti, te desconectas de ese centro. Pero cuando vuelves a creer del cuento, no porque todo está claro, sino porque decides no abandonarte, algo empieza a regresar, algo cambia y cosas maravillosas pasan en tu mente. El cambio es indetenible y no solo afuera, cambia adentro. Regresa la motivación, regresa la energía, regresa el sentido. No porque la vida cambia de golpe, sino porque tú regresaste a ti. Y cuando tú vuelves a ti, tu Ikigai siempre sabe esperar. Aquí no se trata de convencer a nadie, se trata de volver a ti con amor. Siempre volver a ti con amor. Nos vemos en un próximo video desastrosos. Namaste.